Ustedes son damas pobres. Ahora se dice hermanas pobres de Santa Clara, con tal de no decir clarisas, no sé, que parece que no pega, pero bueno, ella no las llamó clarisas, ni siquiera las llamó orden de Santa Clara, no iba a decir mi orden que soy Santa Clara, sino damas pobres. San Francisco era muy caballeresco. San Francisco era un hombre muy elegante, muy fino en todo lo suyo. Es lo contrario de esa imagen que a mí me resulta tan antipática de hippie, de antisistema, de revolucionario, de anarquista, de ecologista, bobadas varias. San Francisco era un caballero y era el vasallo del rey, y todo lo que hacía era muy gallardo, muy gentil. Por eso, por caballero, tenían una gran consideración a la mujer, por supuesto. Y es uno de los hombres que en la historia de la Iglesia más valora a la mujer, porque lo que hizo él con Clara, la confianza que depositó en aquella joven que no tenía nada, significaba una gran confianza en las potencialidades de la mujer, de una mujer que, repito, no era nada ni nadie. Una vez que abandona su casa, pierde toda seguridad, todo prestigio, y que sin embargo inicia una familia que ya en vida de ella, y en una vida muy inactiva, muy enferma, muy improductiva a nivel de resultados de mundo, ya en vida de ella se ramifica por media Europa, con cientos de monasterios, sin salir ella del suyo. Caso muy raro también en la historia de la Iglesia. Y entonces San Francisco deposita en Clara una confianza grande, y él tampoco les da nombre, pero se empiezan a llamar, como ustedes saben todo esto mejor que yo, las damianitas, por el sitio en que viven, San Damián, o las damas pobres. Son señoras, porque son esposas del rey. No serán doñas, como eran hasta entonces las benedictinas, las cistercienses, órdenes religiosas que hasta en su boato, en su hábito externo, en sus cogullas, era todo muy rimbombante. No. Santa Clara empieza una cosa nueva por la pobreza, nueva por la fraternidad, nueva por la clausura muy estricta, nueva por una penitencia muy exigente. Todo era nuevo. Novedad que luego copiará para sus monjas a la manera de las descalzas de San Francisco, que así empiezan diciendo Santa Teresa. Llama carmelitas descalzas por la descalcez franciscana, y por eso ustedes descalzas. Que hay pocos monasterios que conserven, pero era una exigencia, un plus de exigencia sobre la regla de Santa Clara, que ya de suyo es muy exigente si se viviera íntegramente. Pues vamos a hablar de esta pobreza de Santa Clara, pero no de la pobreza material, no de esa pobreza que San Francisco define muy bien cuando él no dice 3 votos: castidad, obediencia y pobreza, sino castidad, obediencia y sine proprio. Esa es la pobreza franciscana, el sin propio, pero no el sin propio de que tengo que decir, no sé si ustedes conservarán esa manera de hablar, nuestra celda porque no es mía, o de que tengo que pedir un hábito de limosna para enterrarme porque no es mío, sino sine propio porque yo no tengo seguridades, no solamente materiales, sino no quiero anclarme en seguridades de futuro, en seguridades en mi comunidad, en seguridades de oficio, en seguridades afectivas. No quiero anclarme a eso porque toda mi seguridad es Cristo. Y por eso mi secreto es la esperanza. Miren cómo lo dice un literato francés
de mediados del siglo XX, el autor de Diario de un cura rural o Diálogos de Carmelitas, Georges Bernanos. Dice, los pobres tienen... El gran literato de esta generación de literatos católicos franceses, el gran autor de La Esperanza es Charles Péguy, que tiene esa obra preciosa, La puerta de la segunda virtud, todo sobre la esperanza, que dice que la esperanza es la pequeña de las tres niñas, pero que si las otras dos grandes, la fe y la caridad, no se cogen de la mano de la esperanza, no avanzan. Bueno, pues este otro, Bernanos, dice, los pobres tienen el secreto de la esperanza. Comen cada día en la mano de Dios. Los otros hombres desean, exigen, reivindican y llaman a todo esto esperanza. El mundo moderno vive tan acelerado que no tiene tiempo para esperar. Solo los pobres esperan, como solo los santos aman y expían por todos nosotros. Llegará un día en el que se cumplirá la palabra de Dios y los pobres poseerán la tierra. Y la poseerán sencillamente porque no han perdido la esperanza en un mundo de desesperados. ¿Qué hizo aquella chiquilla de 18 años? Abandonar la seguridad de su casa. Hay que pensar que Clara marcha de su casa, donde habría tantas lámparas de aceite, velas, como eran entonces, marcha a la Porciúncula de noche, envuelta en oscuridad. Pero aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Porque tu vara y tu cayado son mi seguridad. No lo son mi apellido, mis posesiones, mi belleza, mi familia, sino tú, mi suerte está en tu mano. Y entonces esa salida de Clara, de las luces artificiales de su casa, a esa luz que hace decir al salmista, la noche es clara como el día, es todo un símbolo. La oscuridad de un bosque, la incertidumbre de un futuro, pero el camino hacia la esperanza. Entonces, me gusta pensar en el paso de Clara, cómo iría por aquel bosque. De joven no se tiene miedo a nada, no se siente angustia por el mañana. Clara iba, humanamente hablando, a la nada, sin compañeras, sin edificios, sin orden, sin fórmula jurídica. ¿Quién era? Ella, fiándose de un loco del que se burlaba medio Asís, o Asís entero, porque había dejado un futuro halagüeño como vendedor de brocados y tisús. ¿Y qué le ofrecía ese hombre? Entonces, ¿cómo es el paso de Clara? Pues como ella misma lo describirá después, en una de sus cartas. Andar apresurado, paso ligero, sin que tropiecen tus pies, para que no recojan siquiera el polvo. Segura, gozosa y alegre, marcha con prudencia por el camino de la felicidad. Entonces esta damita pobre está aprendiendo a comer de la mano de Dios. Esa mano que no es abreviada, dice la Sagrada Escritura. Esa mano que nos hace decir, me saciaré del torrente de tus delicias, porque Dios nos lo convierte todo en delicioso. Esa es la mano de Dios para Clara. Entonces,
ella rechazará en este sentido la tranquila y segura organización de los monasterios benedictinos. Sí, ya lo sabemos, se hospedó con ellas unos días, pero ella prefería la inseguridad, la incertidumbre de San Damián, donde está todo por hacer, donde se encontrará sola con él solo, para imitar al crucificado pobre, para pregustar, dirá en la carta tercera, desde aquí abajo, la secreta dulzura que Dios reservó desde el principio a los que le aman. Miren, creo que cuando hoy nosotros, ustedes lo harán todos los días, cuando pensamos en nuestra Madre Santa Clara, porque una buena clarisa yo supongo que tiene que estar pensando que Santa Clara muchas veces está sentada junto a ella en el coro, la está ayudando a hacer la cocina, la está observando cuando hace la adoración al Santísimo y adorando ella también. En fin, una monja tiene que mirarse en el espejo de su fundadora, no redescubriendo la que hubiera hecho hoy. Déjate de meterte en trinidades. Tú haz lo que hizo ella entonces, que es lo más seguro. Entonces, pero claro, hoy miramos a Santa Clara, lo mismo que miramos a Jesucristo, con nuestra perspectiva, no con la sorpresa del frescor inmediato. Imaginémonos que de repente, sin que nosotros supiéramos nada de nada ni hubiéramos oído nunca nada de él, nos sientan en el monte de las bienaventuranzas. O vemos a Jesucristo tocar el féretro del hijo de la viuda de Naín, o multiplicar los panes, o sudar sangre en Getsemaní. De repente, sin que supiéramos nada, el impacto sería tremendo. Pues de repente, sin haber oído nunca de Clara, la vemos. Entonces hay que dejarse sorprender con una vida tan abandonada en Dios, una vida que está viviendo totalmente la palabra de Jesús. Buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. Entonces, ¿qué será de Clara? Incluso de su hermanita Inés, que la tiene consigo. ¿Están viviendo las dos la experiencia de los pajarillos del cielo y los lirios del campo, a los que Dios cuida? Volvemos a esa cita de Bernanos, Clara está comiendo en las manos de Dios y sigue caminando en la noche, como Abraham, creyendo y esperando contra toda esperanza, sostenida solo por la confianza inquebrantable, irrompible en aquel que es el Señor de lo imposible. Abraham, dice la epístola a los Hebreos, salió sin saber a dónde iba. Tampoco Clara sabe a dónde va, pero levanto mis ojos a los montes, el auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Recordemos aquello que Francisco escribió a Fray León. Tú eres nuestra esperanza, grande y admirable Señor. Tú eres seguridad, tú eres toda nuestra riqueza y satisfacción. Tú eres nuestro custodio y defensor. Es la misma palabra que Jesús sacramentado con vocecita de niño le dirá a Clara cuando los sarracenos estén asaltando la ciudad de Asís y su monasterio. Os he custodiado y os seguiré custodiando siempre. Tú eres, Señor, nuestro custodio y defensor. Y ya lo había aprendido de Francisco. Y por eso se lanza como él al vacío. Vende su herencia, da lo obtenido a los pobres, y aunque sea a viva voz, que no sea por escrito, no descansa hasta que no consigue que el Papa Inocencio III les conceda
un inédito, sorprendente, casi escandaloso entonces, privilegio de la pobreza. Después lo tendrá por escrito ya cuando muera Francisco, en 1228. Y el Papa le dice: no os aparta de vuestro propósito la penuria de las cosas, porque la izquierda de vuestro celestial esposo está bajo vuestra cabeza para sostener las flaquezas de vuestro cuerpo. Y aquel que alimenta a los pájaros del cielo y viste los lirios del campo, no permitirá que os falte alimento y vestido. Esta es la luz que brilla en medio de la tiniebla de los bosques de la umbría en torno a la porciúncula. Para Clara como para el salmista, la noche es como ella, clara como el día. Y por eso, a la luz de esa claridad de la fe, ella puede y quiere mirarse en el espejo que es el rostro de Cristo. Cristo, el amor pobre, el amor despojado, el amor privado de esplendor y de belleza, el amor colgado de la cruz. Contempla, dice en la segunda carta a Inés de Praga, contempla deseando imitarlo a tu esposo, el más hermoso de los hijos de los hombres, que por tu salvación se ha hecho el más vil, despreciado, flagelado. Si mueres con él en la cruz de la tribulación, poseerás con él las mansiones eternas. Clara aprende el despojo de Cristo desde su propia experiencia también. Pensemos en los medios de entonces, siglo XIII. No hay seguridad social, ni médicos. Yo digo, ¿qué habrán hecho las monjas sin poder salir a los médicos durante 19 siglos? ¡Qué drama! ¿Cómo podrían soportar eso? Pues no había médicos, no había seguridad social ni seguros privados. No había tampoco muchos donantes al principio. Después ya vinieron y se estropeó un poco la orden, Cuando se pusieron de moda las clarisas, todos los marqueses y señores y reyes, no hay lugar de España noble o de Italia en que aquellos duques o lo que fuera no fundasen un monasterio de clarisas, y ya lo dotaban de rentas, ya tenían una seguridad. Por eso tenía que venir Santa Coleta o San Pedro de Alcántara o quien fuera a volver a reformar una vez y otra. Pero al principio de Clara, 50 hijas a su cargo, sin seguridad, para darles de comer cada día y vestirlas, comían de la mano de Dios, de la mano de Dios. Francisco había aprendido del Evangelio a andar por los caminos del mundo como Cristo, sin bolsa, sin alforja, sin bastón, y Clara lo copia cuando deja las vanidades del mundo. Por eso corre feliz, porque corre ligera de equipaje y porque vive en el desierto, tanto que en su propio pequeño convento de clausura ella no organiza una vida sedentaria, acomodada, instalada, sino una vida a lo Abraham, a la apostólica. En su convento de clausura, sin salir, organiza una vida nómada, en el sentido de que es una vida de peregrinas, que está siempre en camino. Como peregrinas y forasteras en este mundo, sirviendo al Señor en pobreza y humildad, nada se apropien, ni casa, ni lugar, ni cosa alguna. Cuando asistimos a estos grotescos escándalos, en fin, no sé si llamarlo ni escándalos porque es todo tan ridículo, que dan a veces comunidades o instituciones religiosas, siempre está detrás esto, el afán de poseer. Este es el problema, y a esto hay que volver siempre en este sentido, a la esperanza de Clara, una esperanza radicada, mejor dicho, una pobreza radicada en la esperanza.
porque son pobres, ligeras de equipaje, que marchan siempre adelante hacia la tierra prometida, como un pueblo en camino que no tiene ciudad permanente ni tienda estable aquí abajo, a imitación del Hijo del Hombre que no tuvo dónde reclinar la cabeza. ¿Cuál es la porción de Clara y de sus hijas? ¿Cuál es su herencia? La altísima pobreza. No queráis jamás tener otra cosa bajo el cielo, porque el Señor te conduce y por eso se le llama el privilegio de la pobreza. Dice en la carta 5, no temáis, hija queridísima, Dios, que es fiel en todas sus promesas, será vuestra ayuda, vuestro insuperable consuelo, como es nuestro Redentor y eterna recompensa. Y en la carta primera, adheríos, Virgen pobrecilla, a Cristo pobre, porque es negocio grande y laudable dejar los bienes de la tierra por los eternos, merecer los bienes celestiales a cambio de los terrenos. Por tanto, la vida de Clara es un camino por el desierto y es constantemente entrar por la puerta estrecha, perseverando en esa pequeñez con corazón de pobre, que significa contar solo con Dios, no con las provisiones hechas, no con mis recursos personales, no con mi inteligencia o mis capacidades, no con los programas a realizar, no con la formación que adquiero, no con la fuerza del grupo o el prestigio de la orden o del monasterio, no con un pasado glorioso, no con el número que somos más o menos, no con la calidad, porque aquí es donde mejor nos formamos o más chicas han entrado con carreras. ¿Cuántas tonterías se oyen hoy entre las monjas? Qué poca visión sobrenatural y qué poco gozarse en ser las últimas, las más pobres en todo sentido, las más tontas, las más incapaces. ¿Qué creen que harían la gente en Belén cuando vieron aparecer aquel borriquito con una niña quinceañera sentada y un pobre hombre tirando? Torcerían, menearían la cabeza. Pobrecillos, ¿dónde va esta gente? Pobrecillos. Sin embargo, incluso entre las monjas se puede meter ese afán de prestigio. Yo soy una pobre desgraciada, una calamidad, pero mi comunidad, mi federación, qué bobas. Las más pobres, las últimas. Esto es el espíritu verdaderamente de Santa Clara, el solo Dios, y no apoyarme en nada. Señor, solo tú, porque fuera de ti no hay felicidad. Acallo y modero mis deseos como un niño en brazos de su madre. Miren, entre otras cosas, todo lo que estoy citando, las cartas y algunas cosas de la leyenda, de la regla, he leído un pensamiento que me parece muy provechoso de una autora que yo recomiendo mucho a las clarisas, porque hoy, repito, y perdonen mi franqueza, o agradézcanmela, leen y escuchan muchas tonterías y muchas redescubridoras de Santa Clara, que lo que hacen es profanarla. Hay una clarisa contemporánea, ya creo que está en el cielo, que de esa sí me fío yo, y ustedes la han oído mucho y hay que leerla, que es la abadesa del protomonasterio Sor Clara Augusta Lainati. Yo me acuerdo que don Marcelo, mi cardenal, nos contó una vez que había ido a Asís, al protomonasterio, y entonces yo no sabía cómo hablarles a las monjas, más o menos contó, porque mi italiano no era muy fluido, pero quedé totalmente aplastado cuando para recibirme se levantó la abadesa
Estaría hablando de los años 70, que es cuando esta mujer estaba con una carita de abuelita achuchable que tenía cara de monja, no cara de letradilla pedante que tienen hoy algunas. No, esa tenía cara de monja rezona, de abuelita adorable y con su hábito entero, como es natural. Total, que don Marcelo decía que no sabía, y entonces se pone dijo la abadesa, no dijo el nombre, me figuro que sería esta, porque era una mujer muy culta. Dijo, y entonces me dirigió un breve discurso en latín, que habló esta mujer, o sea que era una mujer muy culta, y se prepararía un discursito en latín, y él le respondió en latín a la comunidad, y bueno, pues contaba aquello. Terminamos. Pues esta Sor Chiara Augusta Lainati dice, si Clara viviese ahora, porque tanto se dice, es que hoy haría el payaso, pues dijo, si Clara viviese ahora, estaría también hoy demasiado ocupada en amar a Cristo, Verbo encarnado, niño crucificado, que llena su vida y exige a cambio amor, y por consiguiente atención a cada instante. Dios que siembra el silencio de la escucha en el corazón. Estaría tan ocupada en amar a Cristo que no tendría tiempo de recriminar un pasado que no le pertenece, de contestar y oponerse a un presente que solo la fuerza del amor puede redimir, de hacerse inútiles interrogantes o nutrir aprensiones por el futuro. Todo eso son pecados contra la esperanza. Y sigue diciendo esta Madre Lainati, ¿cuándo comprenderemos que no tenemos que hacer sino ocuparnos de Él, con aquella atención y amor, con aquella fidelidad, con aquella confianza que es propia de una esposa, de una madre, de una hija, de una hermana que ama? ¿Cuándo? Porque todo el resto, todo vendrá por sí mismo, para nosotros, para la Iglesia y para el mundo entero. Y termina esa reflexión esta monja diciendo, ahora es tiempo de esperar por todos. No sé si han pensado esto alguna vez, me ha hecho mucha bien cuando lo he visto. Usted siempre dice, yo tengo que rezar por todos, yo tengo que reparar por todos, yo tengo que amar por todos. Pero piense esto, usted, hija de Clara, tiene que esperar por todos, porque son muchos los que saborean hoy la angustia del desierto y depende en gran parte de nosotras el que escuchen o no la voz del Dios vivo. Creo que se nos perdonarán muchas cosas, pero de una nos pedirá cuentas aquel que se llamó Esperanza de Israel y que nos ha sacado de la nada para que fuésemos hijas de Clara en estos años. Si hemos sabido o no mantener viva la esperanza en el corazón del mundo y de la Iglesia, la esperanza en esta tierra nuestra que se estremece de desesperación y se evade a horizontes imposibles. Se nos preguntará si hemos sabido o no devolver el verde a la esperanza desalentada de los hombres, a la esperanza franciscana acobardada ante problemas enormes de evangelización en el exterior y de autenticidad en el interior. Cuántos hundimientos y acomodaciones por falta de esperanza. Es tiempo para nosotras, clarisas, de sostener con un corazón de pobre anclado en Cristo y solo en Él, la esperanza universal. No se nos perdonará el pecado contra la esperanza, ni se nos perdonará que tengamos constantemente en los labios un sí. Si hubiese vocaciones, si no hubiese que mantener la casa, si tuviese salud, sí. Ese pecado quita la alegría de ir adelante como peregrinos, quita la confianza en Dios. No hay vocaciones, no hay salud, ¿qué importa? ¿Acaso por eso ya no estamos en las manos de Dios o la sombra de sus alas ha dejado de cubrirnos? ¿No será más bien que Él exige ahora también de nosotras, como declara, un salto en el vacío, un abandono sin límites a sus designios misteriosos? Señor, me fío de ti.
danos un corazón de pobres, enséñanos nuestra capacidad de esperar para que en nosotras pueda latir la espera de todos los siglos y la esperanza de todos los pueblos, por amor de nuestro Señor Jesucristo, amor pobre, espejo de Clara, la dama pobre, la mujer de la esperanza. Amén, amén, amén.